Apreciados amigos, amigas y amigos de Pensionado, mejora tus ingresos y de Me Voy a Pensionar Hoy. Y les doy un cordialísimo saludo por estar aquí y un abrazo muy fraternal por acompañarme en esta emisión hoy de Pensionado, mejora tus ingresos. Para las personas que nos ven por primera vez o las personas que mirarán este video, queremos decirles que Pensionado Mejoras Tus Ingresos es un programa que se emite semanalmente los miércoles a las 5 de la tarde y cuyo fin único es ayudar a los pensionados y a las personas que se van a pensionar a conseguir ingresos extras mediante los negocios por Internet, los negocios online. Está demostrado que en este siglo XXI los negocios por Internet son la mayor fuente de empleo y la mayor fuente de ingresos para millones de personas en todo el mundo. Y nosotros no nos podemos quedar atrás. Si nosotros somos pensionados, si tú eres pensionado o pensionada y si te vas a pensionar pronto, recuerda, ten muy presente que en los negocios por Internet puedes tú generar esos ingresos extras que son tan necesarios para tu calidad de vida, para tu buena calidad de vida y para compensar las situaciones económicas que se nos presentan a cada momento, esas situaciones económicas que nos mantienen en vilo, porque pues simplemente el costo de lo que nosotros consumimos, el costo de los servicios, todos esos costos que nosotros tenemos que pagar mes a mes aumentan y aumentan y aumentan, y nuestras mesadas pensionales aumentan una vez al año. Ahora, con esta devaluación tan tremenda que tenemos, que el dólar ya llegó casi a los 3.200 pesos, pues es una situación muy difícil, es una situación que sin lugar a dudas en poco tiempo disparará la inflación. Y al dispararse esa inflación, pues simplemente los ingresos que tú tienes van a rendir muchísimo menos, los productos y los servicios que tienes que comprar van a valer mucho más. Entonces, tu pensión, que solamente tiene un incremento anual igual al aumento del costo de vida, pues son aumentos muy pequeños en comparación de todas estas cosas, de todos esos bienes y servicios que tenemos que consumir. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso para lograr los negocios por Internet? Muy fácil. En este programa les decimos a ustedes que es un proyecto que tiene 3 etapas. En una primera etapa, que es en las que estamos, formamos comunidades, pequeñas comunidades de 4 o 5 personas que se unen para socializar. Es muy importante compartir. Mira, cuando tú estabas activo, o tú que te vas a pensionar y eres una persona activa en tu trabajo, tus amigos son las personas del empleo, las personas con las cuales tú compartes diariamente en tu empleo. Una vez que tu empleo se acabe, pues simplemente te va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros los pensionados, que se acabaron nuestros amigos. Simplemente las realidades son completamente diferentes para las personas que siguieron laborando en la empresa o para las personas que nos pensionamos. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo de socializar, lo de compartir con nuevas personas. Y mira, por Internet tú puedes conocer cada día nuevas personas, más personas, y puedes llegar a tener relaciones de amistad muy profundas, unas relaciones verdaderas de amistad, aunque paradójicamente no conozcas a las personas físicamente, realmente los conoces por Internet, conoces las calidades y las cualidades de esas personas y te haces amigo de muchas personas. Yo en este momento tengo muchísimos amigos y amigas, naturalmente, que los he conocido y las he conocido por Internet. Entonces, eso es importante. Mira, en lugar de tú estar mirando televisión todo el día, en lugar de estar pensando o echando globos al aire,
pon a trabajar el computador de tus nietos, el computador de tus hijos, y si tú tienes un computador, pues mucho mejor, porque es lo único que se necesita para hacer los negocios por Internet. Un computador y una conexión a Internet. Con un computador y una conexión a Internet, tú te conectas con todo el mundo y haces esas relaciones tan importantes que yo te estoy diciendo que debemos tener. Entonces, esa es la primera etapa, formar esas pequeñas comunidades de 4 o 5 personas con el fin de socializar, de conocernos, de saber cuáles son nuestros sueños, de cuáles son nuestras necesidades, de qué es lo que anhelamos, de por qué tenemos que conseguir más dinero, dinero extra, todo ese tipo de cosas. Entonces, simplemente compartimos nuestra vida, compartimos nuestras realidades y así como nosotros compartimos con esas personas comparten con nosotros y al compartir con nosotros, pues se estrechan esas relaciones. Bien, en una segunda etapa de nuestro proyecto, personas conocedoras de los diferentes tipos de los negocios de Internet nos van a capacitar en esos negocios, en cada uno de esos negocios y va a ser una capacitación gratis, una capacitación que no te va a costar absolutamente nada y que va a cortar el tiempo de aprendizaje. Si tú te pones solo a hacer los negocios por Internet, a aprender por Internet, vas a gastar una cantidad de tiempo tremenda. Pero si tú aprovechas esta oportunidad, esas personas van a hacer que el tiempo del aprendizaje sea mucho menor. Es decir, que la curva sea bien con harta pendiente, entonces de esa manera tú aprendes rápidamente. Bien. En una tercera etapa, ya habiéndonos conocido, ya conociendo las características de los negocios y todas estas cosas, en una tercera etapa, de acuerdo con nuestras necesidades económicas, de acuerdo con las disponibilidades de dinero que tengamos para invertir, porque en los negocios por Internet cuestan, todos los negocios cuentan. Si tú vas a poner una panadería o una peluquería, tienes que aprender de panadería, de peluquería, tienes que comprar todos los elementos para tener tu peluquería, para tener tu panadería, para tener el negocio que tú quieras tener. Inclusive, pues, sabes perfectamente, una de las principales actividades a las cuales se están dedicando personas que se pensionan o personas que se van a pensionar o aquellas personas que pierden el empleo por esa tremenda situación que se vive hoy en día, que las empresas no permiten que una persona dure más de 7, 10 años. Entonces están saliendo personas supremamente jóvenes que tienen 30, 35, 40 años y que por tener esa edad no pueden conseguir empleo. Les han pagado una indemnización y ¿qué hacen? Compran un taxi. ¿Cuánto vale el taxi? El taxi vale 60, 80, 100 millones de pesos y tienen que comprar eso, hacer esa inversión tan alta que les va a dar únicamente los 30, los 40 mil pesos diarios para sobrevivir. Claro que viven y viven bien, pero tienen que trabajar mucho. Tienen que trabajar mucho. Un taxista tiene que trabajar 12, 14 horas para conseguir buen dinero, para sacar la cuota para pagar el taxi si lo compró a plazos y todas esas cosas. En cambio, si esos 60 o esa cantidad de plata que sacó de la pensión la pone a trabajar, la presta, interés, cualquier cosa de esas, eso le produce un interés. Y si adicionalmente emprende los negocios por Internet, pues va a tener más dinero, va a ganar más dinero y su calidad de vida va a ser mucho mejor. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa posibilidad. Y ahora que hay tanta gente que está perdiendo el empleo por esa nueva política de las empresas, o no, nueva política, desde fines del siglo pasado existe esa cuestión de no aguantarse a la gente más de 7, 10 años en los puestos.
Entonces, la situación es muy complicada y cada día hay más personas en ese mercado informal que llaman, donde la gente está haciendo cosas para levantarse el diario sustento. Entonces, yo los invito de todo corazón a que piensen y que tomen la decisión de entrar a los negocios en Internet con la seguridad de que van a tener buenos resultados, con la seguridad de que van a tener esos ingresos extras que tanto necesitan y con la seguridad de que hay muchas oportunidades para hacer esos negocios. Bien. En el programa que tenemos para hoy decíamos que el título es ¿cuál es tu miedo? Entonces, pues sabemos de sobra que todos tenemos miedos, unos en mayor y otros en menor grado, pero en general todas las personas tienen miedos. Entonces, la pregunta que yo les hago hoy, ¿cuál es tu miedo? Bueno, empecemos a definir qué es un miedo. Un miedo o miedo es esa sensación de angustia que se experimenta ante la presencia de un peligro real o imaginario. Ante la presencia de un peligro real o imaginario. Real, por ejemplo, si tú vas en un carro y el carro va a alta velocidad, a ti te da miedo, te da temor. Si tú le tienes miedo a las arañas y ves una araña grande, pues te da miedo. Son miedos que son reales. Otros miedos son imaginarios. Por ejemplo, es el miedo que tienen las mamás de que a sus hijos les pase algo en el colegio o cuando salen. O es el miedo permanente que tienen muchísimas mamás de peligros que tienen sus hijos. Son peligros completamente imaginarios. Entonces, por eso decimos que es esa sensación que se experimenta ante un peligro, ante la presencia de un peligro que puede ser real o puede ser imaginario. Bien. Decimos que el miedo es un pantano, es un pantano creado por uno mismo. Imagínate tú pasando por un pantano con el barro a los tobillos. Simplemente tú vas caminando por ese pantano, no vas a avanzar absolutamente nada. Vas a estar completamente enredado, patinando, sin poder avanzar. De esa manera se dice que entonces que el miedo es un pantano creado por cada uno de nosotros. Bueno, entonces ahora miremos cuántos miedos existen. Fundamentalmente existen 6 miedos. El primer miedo es a la pobreza. El segundo miedo, a la crítica. El tercer miedo, entonces tenemos ya que la pobreza, la crítica, la enfermedad. La enfermedad es algo que le produce miedo a muchísimas personas. Un cuarto miedo es la inseguridad. Por la inseguridad, muchas personas andan con temor y ese temor es latente, pero puede anular completamente a las personas. Otro de los miedos es el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Esos son en general los miedos que más nos acongojan y los miedos que más producen temor y producen angustia en nosotros. Entonces tenemos, primero, pobreza. Segundo, crítica. Tercero, enfermedad. Cuarto, inseguridad. Quinto, vejez. Y sexto, muerte. Posiblemente tú has vivido o vives algún miedo, alguno de esos miedos. Y aquí tenemos que hablar de algo muy importante, la ley de la
siembra y la cosecha. La Biblia, la palabra de Dios dice que lo que tú siembres, eso cosecharás, ¿cierto? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Entonces, si tú siembras miedo, si tú vives con miedo, pues eso es lo que vas a cosechar. Eso es una realidad que no se puede negar. Todo lo que una persona siembre, eso cosechará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, como te decía. Ahora bien, tú estás donde estás y eres lo que eres por tus propios pensamientos y tus propias acciones. Tú eres lo que eres y estás donde estás por tus propios pensamientos y tus propias acciones. ¿Estás de acuerdo con eso? Cierto que sí, es una realidad. Todos estamos donde estamos por los pensamientos y las acciones que hemos desarrollado, que por las acciones y los pensamientos que hemos hecho en la vida. Entonces ahí decíamos que hay algo muy importante. Tú lo pensaste, tú lo creíste, tú lo creaste. Entonces ahí están esos pensamientos y esas acciones que pueden ser muy positivas, que pueden ser realmente de mucho fruto en tu vida si tú tienes esos pensamientos positivos, esos pensamientos y esas acciones que te llevan a conseguir cosas nuevas, que te llevan a hacer y a trabajar continuamente. Porque con eso de los miedos, fíjate lo siguiente. Si tú le temes a la pobreza, le has temido a la pobreza, eso es lo que has sembrado en la vida. Eso fue lo que tú sembraste en la vida y seguramente en este momento tú eres pobre. Porque eso es lo que tú sembraste. Tú sembraste pobreza en la vida, le temiste la pobreza y tus pensamientos estaban sobre eso, sobre la pobreza. Y al estar tus pensamientos con ese temor continuo a la pobreza, pues eso fue los pensamientos que tú tenías. Y entonces decíamos que los pensamientos siguen a las palabras y las palabras a las imágenes. Y entonces, si tú lo pensaste, tú lo creíste y tú lo creaste. Entonces, si tu miedo ha sido o fue durante vida, porque en este momento ya estamos viejos, ya estamos, y muchas personas, pues ya las personas que se van a pensionar ya están caminando hacia ese estado. Entonces, si tú en tu vida simplemente estuviste pensando en la pobreza y temiéndole la pobreza y haciendo cosas para salir de la pobreza, pues nunca saliste de la pobreza. Y esa es la razón de tu pobreza en este momento. Si pensamos en la crítica, pasa exactamente lo mismo. Hay muchas personas, sobre todo muchas señoras, que le tuvieron gran temor a la crítica, que las criticaban porque no eran bonitas, porque eran chiquitas, porque eran muy altas, porque eran muy flacas, porque eran muy gordas, y vivían con ese temor a la crítica. Y de acuerdo al tipo de crítica que a ti te afectaba porque eras gorda, porque eras bajita, porque eras alta, pues simplemente eso hizo que tú fueras gorda toda la vida, porque como decíamos hace 8 días, si el pensamiento tuyo es que voy a adelgazar, pues tienes que seguir comiendo y comiendo. Eso es lo que le estás transmitiendo al universo, que tienes que comer y comer para poder adelgazar.
¿Ves? Entonces hay que tener muy en cuenta esa situación de que tú debes definir muy bien cuál es tu propósito, cuál es la meta que te has puesto. Y todas esas metas tienen que ser en tiempo presente. Soy rico, soy flaco, tengo dinero. Entonces, de esa manera tú piensas eso, tú creas las imágenes en tu mente y tú crees eso que estás pensando y simplemente tú creas esas situaciones. Entonces es algo que tú debes tener muy, muy, muy en cuenta. De la misma manera, si temes a la enfermedad, hay muchas personas que se inventan enfermedades. Entonces, por eso decíamos que eran la presencia de peligros reales e imaginarios. Seguramente tú conoces o has oído hablar de personas que se inventan enfermedades, son hipocondriáticas. Cualquier enfermedad ellas la tienen, cualquier dolor ellos lo experimentan. Hace algunos años, pocos años, 5 o 6 años, hubo la explosión de una enfermedad que se llama fibromialgia. Entonces, muchísimas personas, sobre todo mujeres, se fueron a que tenían fibromialgia y consultaron a los médicos por la fibromialgia y todas esas cosas. Y fue algo de moda que hizo que esas personas sintieran dolores extraños, bueno, mortales esa cuestión. Y eso pasa con las personas hipocondríacas, se inventan enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Si viven inventándose enfermedades, sintiéndose enfermos, eso es lo que están creando, están pensando en su mente. Y al pensar en esa situación de enfermedad, ellas creen que están enfermas. Y al creer que están enfermas, son enfermas. Porque creen que están enfermas. Y si creen que están enfermas, crean la enfermedad. Entonces, mira, eso es eso que se llama una axioma. Es una verdad que no necesita demostración. Entonces, ya tenemos la pobreza, la crítica, la enfermedad, la inseguridad. Ahora, y en esto de la inseguridad sí que es tremendo, sobre todo por la inseguridad real que se vive en nuestras ciudades hoy en día. Y la inseguridad es real, no es imaginaria, la inseguridad es real. Pero si uno vive con ese temor a la inseguridad, hay muchísimas personas que viven temerosas por la inseguridad y son las personas a las cuales atracan, a las personas que atropellan, las personas que pasan la calle o se suben al bus y se caen del bus, por eso que ellos crean, por eso que ellos piensan. Y hay muchísimas personas que viven anuladas por eso. Hombres y mujeres, sobre todo a nuestra edad, que no salen, que no se atreven a salir a la calle por ese sentimiento de inseguridad. Eso es absurdo, eso no tiene ninguna razón. Siendo un peligro real, uno tiene que ser prudente y, como se dice popularmente, no dar papaya. Es decir, sabemos perfectamente que si tú sales con tu celular en la mano o estás hablando por celular en la calle, hay alta probabilidad, según el sitio donde estés, que te arrebaten el celular. Esa es una realidad. Entonces, pues la prudencia indica que no saquemos el celular en la calle, en sitios inseguros, que usemos el celular cuando estamos en
en recintos cerrados. Entonces, ese sentimiento de inseguridad riñen con, con eso que le pasa a la gente que viven en ese pantano de la inseguridad y no salen a la calle por el temor a la inseguridad. Entonces, ahí está el extremo, porque si tú piensas completamente y continuamente en la inseguridad, tú internamente estás plenamente convencido y de esa inseguridad, y simplemente tú atraes la seguridad. Esa es la realidad. El otro miedo grave que vive la gente es el temor a la vejez. A nosotros ya no, nosotros ya estamos en eso y no le tenemos, y estamos felices y contentos en nuestro estado, y sabemos que pues, el tiempo pasa y el tiempo tiene su consecuencia en el aspecto físico y de las personas. Pero hay muchísimas personas que le tienen miedo tremendo a la vejez. Entonces, al tener ese miedo en la vejez, ese pensamiento que la vejez es esto, la vejez es lo otro, pues simplemente se cree en eso. Y vemos entonces a muchas personas que ante ese temor se mueren. Se mueren porque simplemente eso es lo que ellos han creado y han creído y han pensado. Entonces, nosotros démosle gracias a Dios que la vejez no ha sido en ninguno de nuestros temores, y que somos felices y contentos en nuestro estado de vejez. Entonces, esa es la realidad. Ahora, el temor a la muerte, pues, es un temor que muchísima gente tiene, y es tremendo porque viven pensando en la muerte de un ser querido, viven pensando en su muerte, y seguramente les va a pasar lo mismo que a esas personas que le tienen miedo a la vejez, ¿no? Pronto se van al barrio de los acostados. En este aspecto, pues es bueno tener en cuenta que todos nosotros tenemos hábitos, que tenemos hábitos buenos y hábitos malos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es esa costumbre que se repite y se repite muchísimas veces en una persona. Por ejemplo, hay hábitos buenos y hay hábitos malos, ¿no? Los hábitos buenos, pues, están el cerrar ciclos de acción. ¿Qué es un ciclo de acción? Todo en la vida, todo en el universo se empieza, se continúa y se termina. Esta mañana, cuando tú te levantaste por la mañana, pues estabas acostados, te levantaste, ahí comenzaste un ciclo de acción, ¿ya? Te paraste, continuaste la levantada, te pusiste la bata, las pantuflas, ahí terminó ese primer ciclo. Después entraste al baño, empezaste a hacer tus necesidades, continuaste en eso y terminaste. Ese es otro ciclo de acción, ¿cierto? Entonces, todo, absolutamente todo en nuestra vida está formado por ciclos de acción que se suceden. Y un hábito muy bueno, un hábito excelente es cerrar todos los ciclos de acciones, todos los ciclos de acción. Todo lo que empieces lo debes terminar. Si no lo haces de esa manera, pues tú vas a dejar cosas colgando y colgando y colgando en la mente que no te van a dejar a avanzar. Ponte el caso, cualquier proyecto que tú iniciaste y que nunca terminaste. El problema de muchos estudiantes que entran a la universidad y se salen y no continúan. Tantas cosas que existen que uno ha empezado y que no ha terminado. Son como ganchos.
ganchos donde están colgando cosas en la mente y que no nos dejan tener tranquilidad. Entonces es un pésimo hábito el de no terminar las cosas, y un magnífico hábito el terminar todas las cosas. Entonces, mira, en este momento y en los próximos días, ponte el propósito de cerrar ciclos de acción, de no cerrar ningún ciclo, de no dejar abierto ningún ciclo de acción. Y si tú tienes ciclos de acción en este momento que no has cerrado, algún propósito que hiciste y que está ahí, que nunca terminaste, búscalo, encuéntralo en tu mente y termínalo. Eso te va a dar paz, te va a dar mayor supervivencia. Todos los buenos hábitos son todas aquellas cosas que ayudan a nuestra supervivencia, todas aquellas cosas que hacen que nosotros vivamos bien, nos sintamos bien. Esos son buenos hábitos. Malos hábitos es lo contrario. Los malos hábitos, pues, están los vicios que son juegos que no tienen propósito. El caso del licor, el caso del cigarrillo. Vicios hay como ese, o hábitos malos como ese que tenemos o que tienen muchas personas de nuestra edad, de sentarse ante el televisor y mirar televisión, viendo todas las noticias malas que están sucediendo en todas partes del mundo. Tú te estás llenando la cabeza, la mente, con todas esas malas noticias. ¿Y qué está pasando en ti? Pues simplemente que vas a vivir de un genio agrio, vas a tener esa situación de frustración, de inseguridad por todo lo que pasa, porque esas noticias se reciclan y se reciclan y se reciclan y se reciclan. Otro hábito malo es la indecisión. La indecisión es ese diablillo que hay en la mente que no nos permite tener pensamientos propios. ¿Me explico? Seguramente tú has vivido ese caso de lo que veíamos con los ciclos de acción, de empezar una cosa y no terminarla. La indecisión es empezar una cosa y seguir con otra, no definirse, no tener la certeza de que yo tengo que hacer esto y voy a hacer esto hasta terminarlo. Las personas indecisas tienen ese diablito que no les deja de ninguna manera tener pensamientos propios. Entonces es muy importante, mi querido amigo, mi querida amiga, que tú dejes la indecisión a un lado y tomes en este momento el propósito de decidirte a cerrar los ciclos, a no empezar una cosa antes de terminar otra, y de esa manera vencer la indecisión. Vencer la indecisión te va a dar a ti una paz tremenda, toda una paz y una paz que supera las situaciones de frustración, las situaciones de desesperanza que hay. Es una paz que viene del interior por ese hecho de tomar decisiones. Y debes tener en cuenta que toda persona tiene el poder de cambiar el estado de sus finanzas o de su economía si cambia primero la naturaleza de sus creencias. Tenlo presente, que toda persona tiene el poder de cambiar el estado de sus finanzas o de su economía si cambia primero la naturaleza de sus creencias. Y fíjate una cosa, que estamos diciendo creencias, no deseos. ¿Ves? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que, digamos que es la creencia y no el deseo?
hay una cuestión que es muy simple. La fe es el único medio seguro mediante el cual un deseo se transforma en una creencia y una creencia en una realidad. Date cuenta de eso, que la fe es el único medio mediante el cual y seguro, ¿no? Mediante el cual un deseo se transforma en una creencia y una creencia en una realidad. Hemos visto en esta tarde lo que sucede con los miedos, lo que nos pasa a nosotros cuando vivimos en el temor, cuando vivimos en el miedo, y terminamos con esto, que tú tienes la capacidad de cambiar la situación de tus finanzas, la situación de tu economía, si cambia primero tus creencias. Y estamos hablando de creencias, no de deseos. Y en esto de la creencia hay que tener fe. Esa fe que tú le tienes inmensa a que este remedio me va a servir. La fe que tú tienes que tus hijos se están portando bien. La fe que tú tienes en la seguridad y en la certeza de que algo es bueno, de que algo está bien. Es decir, tú tienes la fe y la certeza de que si tú haces ejercicio todos los días, te vas a mantener bien, bien físicamente. Tú tienes la fe y el pleno convencimiento de que si tú lees diariamente, vas a adquirir mayor cultura, que si tú meditas cada día, vas a conocerte más internamente cada día. Y ese medio es la fe. Y esa fe, decimos que es el único medio que puede transformar, que transforma un deseo en una creencia y una creencia en una realidad. Entonces, tú puedes cambiar tu situación, cualquier situación, tu situación económica, tu situación de salud, todas esas cosas, tú la puedes cambiar si tienes esa fe tremenda en que puedes transformar un deseo en una creencia y una creencia en una realidad. Y recuerda y no olvides nunca, tú lo pensaste, tú lo creíste, tú lo creaste. Ha sido un placer estar contigo en esta tarde del 27 de agosto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber estado conmigo en esta tarde. Te deseo muchos éxitos, que esta enseñanza te haya servido y que realmente tú puedas cambiar lo que estás viviendo en este momento y tengas una mejor vida llena de optimismo y llena de felicidad para ti y para los tuyos. Muchas gracias y hasta pronto. Internet puedes tú generar esos ingresos extras que son tan necesarios para tu calidad de vida, para tu buena calidad de vida y para compensar las situaciones económicas que se nos presentan a cada momento, esas situaciones económicas que nos mantienen en vilo, porque pues simplemente el costo de lo que nosotros consumimos, el costo de los servicios, todos esos costos que nosotros tenemos que pagar mes a mes, aumentan y en nuestras mesadas pensionales aumentan una vez al año. Ahora con esta devaluación tan tremenda que tenemos, que el dólar ya llegó casi a los 3.200 pesos, pues es una situación muy difícil, es una situación que sin lugar a dudas en poco tiempo disparará la inflación. Y al dispararse esa inflación, pues simplemente los ingresos que tú tienes
van a rendir muchísimo menos. Los productos y los servicios que tienes que comprar van a valer mucho más. Entonces, tu pensión, que solamente tiene un incremento anual igual al aumento del costo de vida, pues son aumentos muy pequeños en comparación de todas estas cosas, de todos esos bienes y servicios que tenemos que consumir. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso para lograr los... Apreciadas amigas y amigos de Pensionado Mejora Tus Ingresos y de Me Voy a Pensionar Hoy. Y les doy un cordialísimo saludo por estar aquí y un abrazo muy fraternal por acompañarme en esta emisión hoy de Pensionado Mejora Tus Ingresos. Para las personas que lo ven por primera vez o las personas que mirarán este video, queremos decirles que Pensionado Mejora Tus Ingresos es un programa que se emite semanalmente los miércoles a las 5 de la tarde y cuyo fin único es ayudar a los pensionados y a las personas que se van a pensionar a conseguir ingresos extras mediante los negocios por Internet, los negocios online. Está demostrado que en este siglo XXI los negocios por Internet son la mayor fuente de empleo y la mayor fuente de ingresos para millones de personas en todo el mundo. Y nosotros no nos podemos quedar atrás. Si nosotros somos pensionados, si tú eres pensionado o pensionada, y si te vas a pensionar pronto, recuerda, ten muy presente que en los negocios por Internet, tengo muchísimos amigos y amigas, naturalmente, que los he conocido y las he conocido por Internet. Entonces, eso es importante. Mira, en lugar de tú estar mirando televisión todo el día, en lugar de estar pensando o echando globos al aire, pon a trabajar el computador de tus nietos, el computador de tus hijos. Y si tú tienes un computador, pues mucho mejor, porque es lo único que se necesita para hacer los negocios por Internet. Un computador y una conexión a Internet. Con un computador y una conexión a Internet, tú te conectas con todo el mundo y haces esas relaciones tan importantes que yo te estoy diciendo que debemos tener. Entonces, esa es la primera etapa, formar esas pequeñas comunidades de 4 o 5 personas con el fin de socializar, de conocernos, de saber cuáles son nuestros sueños, de cuáles son nuestras necesidades, de qué es lo que anhelamos, de por qué tenemos que conseguir más dinero extra, todo ese tipo de cosas. Entonces, simplemente compartimos nuestra vida, compartimos nuestras realidades y así como nosotros compartimos con esas personas comparten con nosotros y al compartir con nosotros, pues se estrechan esas relaciones. Bien, en una segunda etapa de nuestro proyecto, personas conocedoras de los diferentes tipos de los negocios en Internet nos van a capacitar en esos negocios, en cada uno de esos negocios y va a ser una capacitación gratis, una capacitación que no te va a costar absolutamente nada y que va a cortar el tiempo de aprendizaje. Si tú te pones solo a hacer los negocios por Internet, a aprender por Internet, vas a gastar una cantidad de tiempo tremenda. Pero si tú aprovechas esta oportunidad, esas personas van a hacer que el tiempo del aprendizaje sea mucho menor. Es decir, que la curva sea bien con harta pendiente, entonces de esa manera tú aprendes rápidamente. Bien, en una tercera etapa, ya habiéndonos conocido, ya conociendo las características de los negocios y todas estas cosas, en una tercera etapa, de acuerdo con nuestras necesidades económicas, de acuerdo con las disponibilidades de dinero que tengamos para invertir, porque en los negocios por Internet cuestan, todos los negocios cuentan. Si tú vas a poner una panadería o una peluquería, tienes que aprender de panadería, de peluquería, tienes que comprar todos los elementos para tener tu peluquería, para tener tu panadería, para tener el negocio que tú quieras tener. Inclusive, pues, sabes perfectamente
una de las principales actividades a las cuales se están dedicando personas que se pensionan o personas que se van a pensionar, negocios por Internet. Muy fácil. En este programa les decimos a ustedes que es un proyecto que tiene 3 etapas. En una primera etapa, que es en las que estamos, formamos comunidades, pequeñas comunidades de 4 o 5 personas que se unen para socializar. Es muy, muy importante compartir. Mira, cuando tú estabas activo, o tú que te vas a pensionar y eres una persona activa en tu trabajo, tus amigos son las personas del empleo, las personas con las cuales tú compartes diariamente en tu empleo. Una vez que tu empleo se acabe, pues simplemente te va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros los pensionados, que se acabaron nuestros amigos. Simplemente las realidades son completamente diferentes para las personas que siguieron laborando en la empresa o para las personas que nos pensionamos. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo de socializar, lo de compartir con nuevas personas. Y mira, por Internet tú puedes conocer cada día nuevas personas, más personas, y puedes llegar a tener relaciones de amistad muy profundas, unas relaciones verdaderas de amistad, aunque paradójicamente no conozcas a las personas físicamente, realmente los conoces por Internet, conoces las calidades y las cualidades de esas personas y te haces amigo de muchas personas. Yo en este momento